Muy buenos días, bienvenidos a esta nueva escuela dominical. Hoy domingo, un domingo especial donde también estudiaremos la palabra de Dios y también tendremos clase para los niños. Así que antes de comenzar esta escuela dominical vamos a tener un momento de oración. Hola, primero los voy a saludar. ¿Cómo están? Vamos a orar. ¿Oremos? Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te damos por este nuevo programa en cual, Señor, queremos engrandecer y glorificar tu santo nombre. Ayúdanos a estar atentos a las lecciones y que todo lo que hagamos, Señor, llegue a ti con un olor grato. En el nombre de Jesús, amén. Bien, para dar inicio, vamos a escuchar la alabanza que tenemos en este mes en 6 días hizo Dios para comenzar, así que escuchemos esta alabanza. Por eso nos dio la noche y el día. Separó las aguas, hizo el cielo, claro y limpio como un espejo. Hizo la tierra, hizo el mar, hizo los árboles que fruto nos dan. Hizo el sol, hizo la luna y las estrellas que nos alumbran. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. 5. Llenó de peces todo el mar y aves en el cielo para volar. De animales la tierra llenó y a su imagen al hombre creó. Dios feliz con su creación, en este día él descansó. Ahora dime tú, ¿en cuántos días hizo Dios la creación? En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. Bien, muy bonito las alabanzas de los niños para recordar durante todo este mes esta alabanza y el próximo mes ya vamos a tener otras alabanzas para los niños. Así que ahora voy a dejarles a la tía aquí. Bueno, queremos agradecer a todos los niños que participaron el domingo pasado en celebrarnos a nosotras las madres. A todos los niños estuvo maravilloso. A Contracorriente, gracias porque enviaron su saludo y también a Juveniles que también enviaron su saludo. Y en esa semana no saludamos a nadie, pero sí muchos hermanos estuvieron de cumpleaños, así que queremos ahora celebrarlo con ustedes. Les quiero decir que nuestra hermana Gladys Cortés estuvo de cumpleaños, así que hermana, muchas felicidades. Y también otra hermanita Gladys, pero Gladys Correa.
un saludo afectuoso para ustedes. Ellas son de Tiempo de Mujer. Y también tenemos un varón, nuestro hermano Wilson Echanis. Él también cumplió años, así que hermano, muchas bendiciones. Y nuestra alumna pequeñita, la Amparito Díaz, estuvo de cumpleaños. Ella cumplió 4 añitos, así que muchos cariños para todos los que estuvieron de cumpleaños en la semana pasada y en esta semana. Bien, tía. ¿Saben qué? También quiero recordarle a los niños o a algunos que estén viendo el programa, si no tienen el librito para estudiar sus lecciones, donde se le entrega con una bolsita de materiales, nos haga saber para hacérselo llegar y a ver a qué clase va a ir a estudiar y con qué maestra. Así que ya saben, recuerden, nos piden el librito. Quiero recordarles que como en este librito, ¿no es cierto?, hay manualidades y también hay que aprenderse un versículo, así que estamos por finalizar este mes, así que van a haber muchas sorpresas, muchos regalos. Y si tú no te has puesto al día en las manualidades y en los versículos, apresúrate, porque también te puedes ganar un premio. Tenemos unos avisos y los avisos son que el grupo de Tiempo de Mujer sigue reuniéndose los días martes en la mañana y los días miércoles en la tarde, y recordar el día jueves de oración. Los que puedan conectarse, estamos por medio de Zoom, así que todos los jueves a las 8, y los grupos de juveniles y los jóvenes Contracorriente también se reúnen, así que ahí ponerse en contacto con los hermanos que están encargados de ellos. ¿Qué más tenemos? Nada más, se nos terminó el tiempo, es tan cortito la introducción, pero ya la próxima semana, ya el otro mes, vamos a tener muchas novedades con el tío, así que ahora nos vamos escuchando la alabanza lema. Y recuerden que, ¿qué pasa cuando nosotros escuchamos la última alabanza lema? Nos vamos a cada niño a sus clases, que están muy buenas con sus maestras que están enseñando, y también los trabajos manuales. Y los adultos continuamos viendo el programa, viendo el estudio del libro de Marcos. Continuamos hoy, así que cada domingo un hermano va a estar enseñándonos acerca del libro de Marcos. Así que no se lo pierda y continúe. Y lo puede ver en cualquier momento que usted pueda. También puede ver nuevamente para aprender más. Así que nos vemos hasta el próximo domingo. Chao. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Y en el séptimo descansó. Y en el séptimo descansó. Creó la luz con alegría, por eso nos dio la noche y el día. Separó las aguas, hizo el cielo, claro y limpio como un espejo. Hizo la tierra, hizo el mar, hizo los árboles que fruto nos dan. Hizo el sol, hizo la luna y las estrellas que nos En alumbran. 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. En 6 días hizo Dios toda la creación. Hola hermanos, qué gusto poder saludarles. Estoy muy dichoso de poder compartir junto a ustedes la palabra de Dios. Y ¿saben qué, hermanos? Muchas veces me ha tocado ver
u observar dentro de la vida cotidiana la falta de obediencia. He visto muchas veces donde padres tratan de hacer que su hijo le obedezcan, pero estos no responden al trato que tiene el padre o a la orden que le está dando. Incluso una vez me tocó a mí presenciar en una tienda a un joven que estaba recibiendo la orden de un trabajador de dicha tienda y este en rebeldía no le obedecía. Incluso tuvo que llegar nuestra ley, que son los carabineros. Imagínense, hermano, tal punto de rebeldía de este sujeto que ni siquiera a ellos le obedeció. Y si nos ponemos a pensar y nos damos cuenta, en este mundo ya corrompido, se nos hace muy a menudo ver estos tipos de desobediencia, de rebeldía por falta de autoridad. Y ¿se imaginan ustedes ver a un desconocido que llegue y les diga una orden y ustedes le obedezcan? O incluso que llegue un individuo y le diga a su propio enemigo, le dé una orden y éste lo obedezca. La verdad es que para nosotros es algo imposible, poco creíble, ¿no es cierto? Porque cada día este mundo está más corrompido y la rebeldía es algo notorio. Pero déjame leerte la palabra de Dios. En el libro de Marcos, en el capítulo 1, desde el versículo 21 hasta el 28, la palabra de Dios dice así. Lleva por título Un hombre que tenía un espíritu inmundo. Dice así el capítulo 21 en adelante. Y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo, que dio voces, diciendo: ¡Ah! ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciendo: Cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Y todos se asombraron, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Oremos. Padre Señor, en esta hora, mi Dios, te damos primeramente la gracia de poder estar acá, Señor. Gracias porque podemos aprender de tu palabra. Padre amado, te pido, Señor, que en esta hora me utilices como un instrumento tuyo, Señor, para poder compartir tu palabra, para poder aprender de ella, Señor. Y que no quede como una lección, que no quede como una prédica más, Señor, ni como un video en YouTube, Padre, sino que quede con esas ganas de ponerla en acción, Padre, en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, Señor. Que comprendemos, Padre, tu enseñanza, tu doctrina, Señor, y sobre todo tu autoridad, Padre. Gracias por este tiempo. Ayúdanos a poner atención, Padre, y sobre todo a atesorar esta palabra dentro de nuestro corazón y en nuestra acción de diario vivir. Gracias por este tiempo y nos encomendamos a ti. En el nombre de Jesucristo, amén. Como sabemos, hermanos, ya hace un par de semanas estamos viendo el Evangelio de Jesús a través del libro de Marcos, ¿verdad? Y en el contexto de esta narrativa nos damos cuenta que Jesús no era reconocido en ese entonces como el Salvador, ¿verdad? Pero fíjense que en esta palabra Jesús era reconocido por los espíritus inmundos, por los demonios, como el Santo de Dios. Un atributo que le daba a Jesús un ser, una persona para ser absolutamente divina. Le daba el atributo de un ser santo. Le daba el atributo de ser
llamado santo de Dios, ser parte de la deidad, ¿verdad? Un Jesús que en ese tiempo fue muchas veces criticado por los fariseos. Siempre los fariseos estuvieron encima de Jesús para poder dañarle, pero que por los demonios fue respetado. ¿Se imaginan ustedes estar en ese tiempo, en el tiempo que estuvo Jesús acá? Sin duda hubiese sido algo difícil, ¿verdad? Porque era algo nuevo. Nadie conocía a ese Jesús. Y déjame decirte que el título que yo le puse a esta prédica se llama Una autoridad desconocida. Porque fue un Jesús en ese entonces desconocido para muchos, pero que difundió su fama por tener una autoridad nunca antes vista. Y la palabra de Dios en el primer versículo nos dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Acá, si nos ponemos a analizar, nos habla de la ciudad de Capernaum. Capernaum era una ciudad muy activa, ya que se encontraba al noroeste del mar de Galilea. Entonces, esto nos hace inferir que esta ciudad tenía un flujo muy grande de personas, preciso para la tarea y la misión que vino a hacer Jesús. Esta ciudad era precisa para comenzar su ministerio. Y si nos ponemos a ver, también nos dice que entraron en Capernaum. Jesús no estaba solo. Si recordamos la prédica pasada, podemos ver que Jesús llamó a 4 pescadores, ¿verdad? A Simón, a Andrés, a Jacobo y Juan, que eran hijos de Zebedeo. Entonces Jesús entró con esos discípulos en los días de reposo, ¿verdad? ¿A qué voy con los días de reposo? Si nos ponemos a ver en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8, nos dice lo siguiente: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En el 9 dice: 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Como vemos, en ese entonces todos estaban muy apegados a las leyes del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces ellos tenían en el séptimo día como tradición tradición de los ancianos, ir a la sinagoga. ¿Y qué hacían en esta sinagoga? Recitaban la ley y le dedicaban un tiempo de oración. Entonces, ellos se lo dedicaban a Jehová este día. Y Jesús entró ahí con sus discípulos, y la palabra de Dios nos dice en el siguiente pasaje, nos dice así, que entrando en la sinagoga enseñaba, y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Acá hay 3 puntos fundamentales y muy importantes que voy a tocar el día de hoy. Porque si vemos la narrativa y el contexto de esta palabra, podemos entender que primero a Jesús nadie lo conocía y mucho menos lo reconocían como el Salvador. Porque recuerden que en Juan 1:11 dice: y a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Nunca reconocieron a Jesús como el Salvador, a que estuvo hasta que llegó a la crucifixión y resucitó. Fue un tiempo muy duro para Jesús,
pero esto fue así porque debía cumplirse la profecía, para que nosotros hoy en día tengamos razón de existir, ¿verdad? Entonces, vean que lo más llamativo de esto es que en ese entonces la eminencia o las personas a seguir eran los escribas. ¿Por qué? Porque ellos eran eruditos de la ley, ¿verdad? Y acá en el versículo 2 podemos ver que dice, y no como los escribas. Entonces lo que vamos a ver el día de hoy va a ser primero la doctrina de Jesús. En eso me quiero detener primero. La verdad es que la doctrina de Jesús era la misma verdad. Porque muchas veces Jesús fue juzgado por los fariseos. Ellos decían que venía a transgredir la ley, ¿verdad? Pero como Jesús es la viva palabra de Dios, Él dice lo contrario en Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley, es decir, para destruirla, desintegrarla. O los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Jesús vino para cumplir la ley, ¿verdad? Y la doctrina de Jesús, hermanos, era 100% pura, 100% santa y verdadera. Porque, hermano, Jesús es Dios. Él es parte de la deidad. Él es la segunda persona de la deidad. Y la verdad es que nosotros, hermanos, nos manda a seguir su verdad. No como los fariseos o como los escribas. Porque a lo largo de la escritura podemos ver que Jesús les dedicó los famosos ayes a los escribas y a los fariseos. ¿Por qué? Porque como les dije anteriormente, los escribas eran eruditos de la ley. Era su trabajo, eran encargados de transcribir la ley tal cual como estaba en los manuscritos verdaderos, en los originales. Pero Jesús hace una referencia y podemos ver un cuadro comparativo. ¿Por qué? Porque los escribas y los fariseos no tenían muy buena fama. Ellos se jactaban de sí mismos. Ellos querían ser los mejores en todo. Podríamos decir que ellos tenían una vida religiosa perfecta, pero de la lengua hacia afuera. Porque como dice la palabra de Dios, eran sepulcros blanqueados. Lo que aparentaban ellos no era. Les gustaba ser siempre el número uno. Pero por eso hay una comparativa acá. Porque Jesús era todo lo contrario. Fue un ser humilde que se despojó de sí mismo y en humildad vino a este mundo como persona. Entonces tenemos que la doctrina de Jesús era Él mismo, porque Él es verdad. Y lo tenemos en la misma palabra. Si nosotros nos damos cuenta, la vida de Jesús está en nuestras manos. También podemos ver que en el pasaje decía que Jesús enseñaba. ¿De qué forma enseñaba Jesús? Si nos ponemos a analizar, Jesús no era un maestro académico, no era el primer profesor que hubo en esta tierra por título, sino que Él era carpintero, hermano. Pero a pesar de ser carpintero, Él fue el mejor profesor, porque su forma de enseñanza era única. Primero, Él enseñó en distintos lugares, en montes, en barcas, en templos y como vemos ahora en la sinagoga. Él llegó a distintos tipos de personas con distintos dialectos y fíjense que Él supo llegar a todos. Él convenció a todos diciendo verdad. Y más adelante dice, hermano, en el versículo número 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: «Ah, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios». Como sabemos, hermano, el diablo siempre estuvo detrás de Dios.
siempre estuvo detrás de Jesús, tratando de irrumpir su ministerio, tratando de lograr que el plan de Dios no se cumpliera. Pero eso nunca fue, hermanos, y no va a ser, porque sabemos que esto va a terminar con Jesús venciendo a Satanás, ¿verdad? Pero fíjense que acá ya estaba presente ya un espíritu inmundo por parte de Satanás. Y lo que me llama la atención es que este espíritu inmundo lo reconoce, no lo desafía, sino que entiende la autoridad y el poder que tiene Jesús. Si nos vamos al libro de Lucas, en el capítulo 4, del versículo 40 al 41, dice lo siguiente: al ponerse el sol, todos los que tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. También salían demonios de muchos, dando voces y diciendo: tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar, porque sabían que él era el Cristo. Hermanos, podemos ver que en estos pasajes nadie sabía que era Jesús, pero los demonios sí le reconocían, sí le entendían quién era. Ellos sabían que era el Hijo de Dios, que era Dios mismo. Y lo asombroso de esto fue que el demonio le reconoció. Un reconocimiento que para ese entonces era algo increíble, porque recordemos que su pueblo lo rechazó, los fariseos lo rechazaron, y tanto rechazo, incluso Pedro lo negó, pero él sí le reconocía como el Salvador, ¿verdad? Y si nos ponemos a pensar, nosotros muchas veces tampoco reconocemos la autoridad que tiene Jesús en nuestras vidas. Muchas veces nos olvidamos de quién es Él y nos actuamos como fariseos. Y déjame decirte, hermano, que Jesús nunca ha perdido esa autoridad. Él no está muerto, Él es Dios, Él reina, ¿verdad? Y muchas veces nosotros olvidamos el peso que Él tiene. Imagínense que los demonios le reconocen y muchas veces nosotros con nuestro mismo actuar dejamos de reconocer su autoridad. En el versículo 25 le dice que Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Imagínense ustedes haber estado ahí y ver en ese entonces a alguien con demonio. La verdad, yo no sabría qué hacer. Yo creo que me hubiera arrodillado a orar para ver quién podía sacar ese demonio. Pero Jesús, no reconocido hasta ese entonces como el Hijo de Dios, le reprende. Este viene de una palabra griega que es epitemao, que quiere decir imponer, mandar. Entonces Jesús le manda al demonio a que salga de esta persona que estaba ahí. Como les dije, el pasaje continúa relatando que el espíritu inmundo, sacudiéndose con violencia y clamando a gran voz, salió de él. Hermanos, ante tal autoridad reconocida por los demonios, este no tuvo más opción que obedecerle y salió. Y todos se asombraron, dice la palabra de Dios, de tal manera que discutían entre sí diciendo: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta que con autoridad manda uno a los espíritus inmundos y le obedecen? Hermano, esto era algo nuevo.
ya que ellos estaban enfrente del Mesías aún no reconocido por la humanidad, a tal punto que, como dice más adelante, discutían entre sí diciéndose: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Porque Jesús con autoridad manda a los espíritus inmundos y le obedecen. Qué difícil debió haber sido para esas personas poder entender y comprender que estaban frente al Salvador, ¿verdad? Ellos nunca habían visto ese tipo de poder. Este tipo de autoridad aún en los demonios valía, porque le obedecían. De hecho, Jesús fue llamado por los fariseos hijo de Belcebú. Eso se encuentra en Mateo. ¿Y por qué digo esto? Porque Jesús echaba fuera demonios. Y era algo sorprendente que para los mismos fariseos decían: debe ser parte de ellos, por eso le obedecen. Pero nosotros sabemos que no es así, ¿verdad? Y bueno, y yo creo que nosotros, al igual que en ese entonces todos los que se encontraban en la sinagoga, tenemos la misma pregunta. ¿Y qué autoridad es esta que tenía y tiene Jesús? Y acá me quiero detener, porque ¿qué autoridad tenía Jesús? ¿Y qué autoridad tiene? ¿Conocemos la autoridad que tiene Jesús? Primero, Él es su propia autoridad, porque como les dije, Dios tiene toda potestad, tanto en el cielo como en la tierra. Jesús era la palabra de Dios hablada. La tenemos hoy en día en nuestras manos. Por eso todos quedaban admirados. Y déjame decirte, hermano, que la palabra autoridad tiene que ver con un derecho o libertad para tú ejercer o tomar decisiones ante alguna cosa o ante alguien, incluso para imponer tales decisiones ante otros. Si podemos ver un ejemplo, como les dije anteriormente, la relación de un padre con un hijo. Y muchas veces lo vemos en los hogares donde los padres tratan de hacer que sus hijos le obedezcan y estos no lo obedecen. Ahí podemos ver que hay autoridad, pero no hay poder, porque los hijos no lo obedecen. O el caso de algún trabajador que tenga mejores ideas que un jefe, pero no puede realizarlas porque no tiene la autoridad. Sí tiene el poder para poder hacer algo mejor que el jefe, pero no tiene la autoridad para hacerlo. Pero déjame decirte, hermano, que Jesús sí tiene el poder y tiene la autoridad para realizar las cosas. Si vemos a lo largo de la Biblia, podemos entender cómo es la autoridad de Jesús. Jesús tiene autoridad en distintos ámbitos. Por ejemplo, los escribas, cuando estaban en la sinagoga, siempre citaban a otras personas, citaban a profetas, citaban a sacerdotes. Nunca hacían de ellos la palabra. Pero en cambio Jesús, hermano, déjame decirte que no. Jesús era la palabra. Él era la autoridad. Y si nos vamos a Marcos capítulo 2, del 10 al 12, dice así: pues para que sepáis, está hablando Jesús, que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Hermano, el mismo Jesús nos dice que Él tiene la potestad, Él tiene la autoridad para perdonar pecados. Imagínate en ese entonces, ¿cómo Jesús está diciendo esto? ¿Quién es Él que dice que tiene la autoridad para perdonar pecados si solamente la tiene Dios?
algo muy locos para ellos, ¿verdad? Pero ahora para nosotros es fácil de entender. Jesús tiene la autoridad para perdonar pecados, para sanar. También Él tiene la autoridad para hacer hijos de Dios, como dice Juan 1:22. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Acá Juan está hablando de Jesús, ¿verdad? Y él nos dice que él tiene la autoridad para ser hechos hijos de Dios. Entonces, la autoridad de Jesús nos sirve para el perdón de pecado, para hacernos hijos suyos. Incluso Jesús tiene autoridad sobre la naturaleza. En Marcos 4 del 35 al 40 nos narra que Jesús estaba con sus discípulos en la barca y el mar nadie lo controlaba. Incluso sus discípulos estaban asustados. Y Jesús se para y reprende al mar. ¿Y qué creen que pasó? El mar le hizo caso y al instante se calmó. Entonces, hermanos, la autoridad de Jesús es algo increíble y la verdad es que muchas veces olvidada por nosotros. Algo que a menudo se hace más común. Nos olvidamos del peso que tiene Jesús en nuestras vidas. Y quiero que me acompañes al libro de Juan, Primera de Juan, capítulo 2. Dice así, del capítulo 4 al 6, dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Con esto te quiero decir, hermano, que tenemos dos opciones. O somos como los escribas y fariseos y vivimos una religión de lengua para afuera y somos, como dice Jesús, sepulcros blanqueados, hipócritas que buscamos aparentar algo que no somos, o buscamos el verdadero camino y reconocemos la autoridad de Jesucristo que se encuentra en la palabra de Dios y tratamos de vivir una vida como Él anduvo. Si nosotros pertenecemos a Jesucristo y entendemos su autoridad, vamos a querer imitarlo y andar como Él anduvo. Y sin duda, hermano, déjame decirte que va a ser algo sumamente difícil. La vida de ser un creyente ferviente es súper complicada, porque si el demonio, Satanás, trató de tentar a Jesús, ¿ustedes creen que no nos va a tratar de tentar a nosotros, que somos algo más fácil de convencer? Por eso nosotros tenemos que tratar día a día poder imitar a Jesucristo. Por algo somos cristianos, porque somos seguidores de Él. Y debemos tratar de reflejar a Jesús en nuestras vidas. Y el pasaje culmina relatando que y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Jesús no era conocido y al realizar este acto de autoridad frente a los demonios, sin duda que la voz se divulgó y se fue propagando. Y así el ministerio de Jesús se fue haciendo más famoso, pero siempre buscando la aprobación del Padre. Y así fue hasta el fin, que terminó en la cruz y su resurrección, hermano.
Oramos. Padre, Señor, en esta hora, mi Dios, te damos las gracias porque podemos aprender de ti. Podemos entender, Señor, tu autoridad, Señor. Cómo viniste a este mundo humilde, Padre, sin necesidad de mostrarte como el Dios. Y aún así, Padre, hasta los demonios te obedecían. Gracias, Padre, porque nosotros queremos imitarte, Señor, ser como tú. Que nuestras vidas, Padre, reflejen, Señor, el andar que tú tuviste en este mundo, Señor. Ayúdanos a no ser unos fariseos, Padre. Permítenos vivir un evangelio de verdad, Señor, y una doctrina que sea sana, Señor. Gracias por este tiempo, Padre, y bendice a cada uno de mis hermanos. En Cristo Jesús. Amén.